Si mai demaneu a algú que us dibuixi una casa, segurament farà aquest dibuix que tots tenim al cap, amb una coberta inclinada a dues aigües. Però us heu parat a pensar per què es diu a dues aigües o a tres aigües? Doncs perquè efectivament té molt a veure en com aquesta coberta aconsegueix evacuar l'aigua de pluja. Però què passaria si la coberta, com en aquest cas, fos plana? Vol dir això que se'ns inundaria la casa? Home, doncs segurament no. En aquest vídeo us expliquem com aconseguim evacuar l'aigua de pluja en una coberta plana. El primer que ens sobta quan pugem en una coberta com aquesta és que una casa de fusta està plena de grava. Això per què? Tenim una persona que ens ho explica, que és el Tiberio. Hola, Tiberio. Hola. Explica'ns, per què en una casa de fusta tenim tot el sostre ple de grava? Normalmente, cuando es una cubierta plana, que sea no transitable, es decir, que su uso es solo de mantenimiento, se hace un acabado de gravas. Y la grava, sobre todo, es para proteger lo que hay debajo, que es una lámina impermeable y que evita que el agua entre dentro de casa. Llavors, tota aquesta grava serveix només per protegir aquesta làmina? Sí, exacto. Cuando el instalador de mantenimiento sube a hacer cualquier cosa de mantenimiento de los desagües, por ejemplo, esta grava sirve pues, para poder caminar, como estamos nosotros aquí, y no afectar las capas que son muy importantes, las que hay debajo. I quines capes hi ha sota de la grava? Vale, si empezamos por las vigas, tenemos las vigas que son estructurales y después tenemos un panel sándwich. Entonces, encima de este panel sándwich, nosotros normalmente lo sellamos entre panel y panel con esta cinta. Esta es una cinta de la casa Rotoblas y la utilizamos para sellar bien los paneles. Y después le damos un extra de protección con esta lámina. Esta lámina normalmente está pensada para fachadas, para exterior de fachadas. Es una lámina impermeable transpirable. Se utiliza, como decía, para fachadas y para cubiertas inclinadas. Pero nosotros la preferimos poner también cuando se trata de una cubierta plana, solo por protección. Y después, encima de esto, que viene lo importante, es el butilo. Nosotros optamos por un butilo de PVC, que esto es lo que hace la impermeabilización de la cubierta. Encima de este butil, que es el importante, ponemos siempre esta capa que es un geotextil, que lo que hace es proteger el butilo, el impermeabilizante. Porque aunque utilicemos unas gravas de punta redonda, siempre hay algunas que tienen puntas, como esta, por ejemplo, que podrían llegar a perforar la lámina, el butilo. O sigui que tenim tres capes entre la grava i la fusta, no? Sí. I una altra pregunta que tinc, Tiberio. Si la coberta és plana, com ho fem per desempallegar-nos de l'aigua? Bueno, realmente la cubierta no es totalmente plana. Lo que no te he dicho es que antes del butilo impermeabilizante se tienen que hacer unas pendientes muy pequeñas que desagüen todo el agua. Estas pendientes se pueden hacer directamente con mortero, un mortero aligerado, o en este caso hemos utilizado unos rastreles que van de una sección más grande a una sección más pequeña y encima de estos rastreles unos tableros de USB. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues para darle un poco más de protagonismo a la madera. I això està posat perquè faci aquesta pendent, no? Per portar l'aigua cap enfora. Sí. En este caso, desde el medio de la cubierta, tenemos dos pendientes hacia los lados. Entonces, si vamos a este lado, por ejemplo, todo el agua está pensada para conducirla a esta bajante de aquí. Entonces, el agua nos aseguramos de que siempre llega a esta bajante y sale fuera. De fet, aquí veiem ara d'aquests dies que ha plogut la mica d'aigua que encara està baixant. Sí. Aquí podemos ver dos agujeros, el más grande y el de abajo, que es la bajante, y el de arriba es un sobreeixidor, que se llama, que es por si se tapa la bajante principal para que el agua siempre salga fuera. Un de reserva, diguem. Exacto. Molt bé, o sigui, amb això ja tindríem la casa absolutament protegida de l'aigua, no? Sí. Doncs bé, ja ho sabeu, ara ja teniu més informació per decidir si casa vostra ha de tenir la coberta inclinada o plana. Per l'aigua, no patiu, que no hi ha problema.